Eh, Vanessa, regálame un número, por favor. El 36. Gracias. Randy Ariel, ¿cómo estás? No es Randy. Buenas tardes, Jim. Sí, Randy, ¿cómo estás? se me salen. ¿Cómo te ha ido? Más o menos. Bien, mal. Más o menos. Ok. ¿Por qué más o menos? ¿Qué pasó? No, por la prueba ahí. Eso te iba a decir, no me digas que por la prueba te iba a decir. Yo lo que puedo decir a favor de mi prueba es que no hicimos o no puse nada que no les haya hecho en clase o en los deberes, ¿no es cierto? O sea, sí es verdad eso, pero, o sea, más fue el problema en enviar el archivo. De ahí se dice. 5 minutos son suficientes para eso. Ya vamos en estos 5 semestres, ya tengo mucho conocimiento del tiempo que se toma. Así que también está considerado el tiempo. En No, todo caso, más que todo fue la plataforma. ¿Cómo? Más que todo, digo, fue la plataforma porque el momento de querer subir me dio como error del archivo o algo así. Por eso no uso el Moodle, el aula virtual, porque es peor que el Forms. El Forms es mucho más confiable. Ahí sí que te puedo decir. En todo caso, volvamos. Y en todo caso, Randy, ya para cerrar el tema, obviamente tengo que hacerles llegar la resolución de la prueba. Pero si no te fue tan bien, ánimo. Son solo 4 puntos de los 16. Tienes todavía 16 puntos a los cuales sacarles provecho, ¿no es cierto? Igual no creo que hayas sacado 0 en la prueba, ¿verdad? No. Digamos que tengas un punto de los 16, ¿ya? Listo. Tienes que pelear sobre 17, que tampoco es la muerte, ¿no? Pero no creo que tengas 1, si has de tener por ahí un 2, ¿verdad? No, sí, el último sí logré enviar. Ok. Esperemos que esté bien, ¿no? También. Eso en general para todos, ¿no? Ok. Avancemos, por favor. Avancemos. Entonces, yo lo que te quería preguntar, Randy, es, ya nos pusimos a conversar de estas cosas, es, ¿los gases tienen viscosidad? A ver, sí, Sí, porque, a ver, sí, seguro. a ver, porque tienen, digamos, una densidad, entonces, Que una sustancia tenga una densidad no quiere decir que tenga una viscosidad. Los sólidos no tienen viscosidad ni tienen densidad. Así que, ¿qué será? Cuéntame, ¿qué es la viscosidad? Una vez más, again. A ver. no tiene, a ver, en este caso, la característica de, ¿En digamos, este de o en todos los todos los fluidos, casos? en todos los casos, ¿Característica de qué? digamos, de los fluidos, digamos, Ya. tanto No como necesito los más de la gases. definición. Acabas de decir, es una característica de los fluidos, ¿no es cierto? ¿Y los gases son fluidos, sí o no? Sí. Entonces sí tienen viscosidad. Tu respuesta era correcta. ¿Por qué los fluidos, los gases tienen viscosidad? Porque son fluidos y comparten las propiedades de cualquier fluido. Y la viscosidad es una propiedad de los fluidos. En otras palabras, sí, un gas tiene viscosidad. Eso de complemento con esto, ¿no es cierto? Aunque ya lo dije yo mismo, gracias Randy, aunque ya lo dije yo mismo, los sólidos no tienen viscosidad. Aunque hay autores que dicen, mejor dicho, no tiene sentido hablar de la propiedad de viscosidad en los sólidos. Aunque hay autores que dicen que todo lo contrario, que la viscosidad de los sólidos es infinita, porque las moléculas tienen infinita resistencia, o las capas del sólido tienen infinita resistencia a desplazarse una respecto a otra, ¿no? En otras palabras, no fluye. Todos los sólidos tendrán viscosidad infinita. ¿Verán que no digo que los sólidos tienen viscosidad cero, tienen infinita? Marcel Omar, cuéntame algo, ¿quieres aportar?
Sí, más que todo, o sea, se me entró la duda. Ay, perdón, buenas tardes, Inge, por andar de adelantado. Más mi pregunta es en este caso con respecto al mercurio, como es un metal, este, perdón, en contacto así con la piel se vuelve un poco más líquido y en este caso se vuelve más fluido y ahí podría decir uno que tiene más viscosidad que cuando es metal, o sea, en esa parte estoy un poco más confundido. A ver, la viscosidad es una resistencia, una medida de la resistencia a fluir. El primero que te voy a decir al respecto es, por Dios, no cogerás el mercurio a mano desnuda, te vas a intoxicar, ¿sí? Tóxico, toxicísimo, ¿sí? Pero la curiosidad está bien. El mercurio, como todos los fluidos, no si te estás adelantando, porque de hecho de eso vamos a conversar luego, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver cómo afecta la temperatura, la viscosidad de los líquidos. Aquí no estamos hablando de que una sustancia sea metal, no metal, lo que sea. Estamos hablando de la fase, de líquidos y de gases. Y una de las cosas que yo estaba diciendo, luego completo, no te preocupes, vamos a topar el tema de ley. Y una de las cosas que yo les estaba señalando es que noto que algunos sólidos sí son fluidos, ¿sí sabían eso? Que hay sólidos fluidos. Aunque parezca que no, se desplazan capas del uno respecto al otro, fluyen imperceptiblemente, infinitésimamente, pero fluyen. Les doy un ejemplo. Cualquier vidrio de su casa, aunque no lo crean, se está moviendo. ¿Sí? Se está moviendo. Yo me acuerdo que cuando mi profesor de básicos también me enseñó esto, y luego fue mi profesor de fenómenos, luego fue mi profesor de operaciones, fue mi tutor de tesis, etc. ¿Sí? Y él me dijo cuando me habló de eso la primera vez, hagan una prueba. En cualquier vidrio de su casa, bueno, si se van a quedar a vivir en su casa mucho, mucho tiempo, tomen un marcador de esos que son para escribir sobre CDs y pónganle un puntito y midan la coordenada. Después de algún tiempo, y cuando digo tiempo estoy hablando de años, vuelvan a medir la posición y la coordenada y van a ver que ya no es la misma. ¿Sí? Y eso es porque el vidrio fluye, aunque sea un sólido. Dicho y hecho, yo fui a mi casa, como es, elegí un vidrio, puse el punto, y a los 2 años me mudé de ahí para siempre y nunca lo comprobé. Pero vale la pena la anécdota, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes quieren hacerlo en su casa, bien puedan a ver si es que era verdad, ¿no? Yo les estoy transmitiendo lo que me dijo el profesor, yo nunca pude comprobarlo por eso y no lo he vuelto a hacer, la verdad. Pero bueno, en todo caso, la cuestión, mis queridos jóvenes, es que ese concepto de que la viscosidad de los fluidos, perdón, de los sólidos existe, sí, en algunos sólidos existe, es altísima, casi infinita, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí vamos a hablar, dos fluidos, líquidos y gases. Y vamos a hablar primero de lo más fácil, ¿no es cierto? Hablemos de qué pasa con la viscosidad de líquidos ante un cambio de presión y un cambio de temperatura. Recuerden con el concepto mismo que manejamos con la densidad, sin cambio de fase, solo un líquido, solo un cambio de presión. Entonces, ¿quién me quiere ayudar y razonar? ¿Qué pasa con la viscosidad de los líquidos cuando aumento la presión? No, la temperatura primero, que es por donde se estaba yendo su compañero hace un rato. Marco, eras, ¿no es cierto?, el que me dijo, tengo mercurio en mi casa y le cojo en la mano a diario, ¿no es cierto? ¿No? ¿Quién eras? No, Marcelo. Ay, perdón, Marcel, sí, sí, disculpa. Marcel, primero prenda su cámara, que estoy viendo el perrito nomás, ¿sí? Segundo, no tienes que esperar a que te diga que prendas la cámara, por favor. Tercero, ¿estás con Perdón, es gripe, con que COVID o con algo parecido? sí, creo que recién me estoy recuperando de COVID y lo de la cámara es porque, bueno, me encuentro en el local de mi madre atendiendo, así que por eso a veces interactúo moviéndome de un lado a otro. Ok, Marcel, me parece bien que esté ayudando a trabajar, pero recuerde que después de un tiempo con las clases presenciales, ese tipo de cosas no van a ser posibles. En teoría, ustedes deberían estar metidos en la clase como actividad exclusiva, pero eso es solo un comentario aparte.
Marcel. Sí, perdón. ¿De dónde es que sacaste el mi madre mercurio? está enferma. ¿Perdón? ¿De dónde sacaste el mercurio? No, eso estuve viendo en varios videos, por ejemplo, o incluso, bueno, creo que me había aparecido una vez en YouTube y vi que, bueno, no necesariamente con contacto con la mano desnuda, pero cuando tenía el mercurio así en la mano estaba así muy sólido, pero este entró en contacto con la temperatura del cuerpo y se volvió un poco más líquido y este empezó a tener una fluidez mayor, o sea, eso sería mi opinión, que la A ver, viscosidad aumentaría. vamos por partes. Cuando usted tiene mercurio sólido y le pone en la mano, el mercurio gana energía que es calor latente, por tanto cambia de fase. Ahí recién se vuelve líquido. Y ahí podemos hablar de analizar la viscosidad. ¿Sí? Mientras es sólido, no. Tú no puedes hablar de la viscosidad del hielo. ¿Sí? Tienes que hablar de la viscosidad del agua líquida. ¿De acuerdo? El mismo concepto. Claro. ¿Por qué se derrite? O ¿por qué, entre comillas, se derrite? No es el término que usamos. ¿Por qué cambia de fase inmediatamente? Porque toma calor de la mano. Y ese calor es calor latente. Si sabes la diferencia entre calor sensible y latente, ¿verdad? Entonces, el momento, ¿cómo que más o menos? A estas alturas del partido debería estar clarísimo, hijo. Ok. Cuando se vuelve líquido pasa lo que les pasa a la mayoría de líquidos. Dime, ¿qué pasa con la viscosidad? Dame un número, porque me gustó el ejemplo, pero me voy a hablar con alguien más. Dame un número. El 26, 26, 26. Ana Abigail, buena tarde. Sí, buenas tardes. Estás con el audio bajísimo. Ahí sí me escucha. Bajísimo. No te oigo, es nada. Entonces, pero usted creo que es... Ahí está un poco mejor. Yo subí al máximo mi volumen. Dayana, ¿qué pasa con la viscosidad de los líquidos ante cambios de temperatura? Al aumentar la temperatura, vendría también a aumentar lo que es la viscosidad. Ok, piensen esto. Si usted si entra a la cocina, si usa sartenes, ¿no es cierto? Es la forma más fácil de entender. Cuando pones aceite sobre un sartén a temperatura ambiente y le inclinas, ¿el aceite baja? ¿Sí? ¿Se demora? No, no se demora. Bueno, no se demora mucho, pero más que el agua sí se demora, ¿no es cierto? Ujú, sí. Ahora, cuando calientas el aceite dentro del sartén y haces lo mismo, ¿baja más rápido o más lento? Sí, ahí baja más rápido. Entonces la viscosidad no aumentó, disminuyó, porque la viscosidad es medida de resistencia. Y si resiste menos, fluye más rápido. Por tanto, la viscosidad disminuye cuando aumenta la temperatura en los líquidos, Dayana, ¿no es cierto? Entonces, la viscosidad disminuye si aumenta T. Líquidos. Todo lo contrario a lo que me dijo, ¿verdad? Deme un número, por favor. El 15. 15. Emilina Jelly Briones. Hola, Emily. Te veo muy atenta a la clase. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás y cómo te fue en la prueba? Bueno, no me fue tan bien porque no pude subir la evidencia porque, bueno, se trabó mi compu y mi impresora funciona con internet. Y bueno, mi internet no estaba tan bien, entonces ya pues no pude subir. Lo siento, lo mismo que le dije a tu compañero. Lecciones aprendidas del examen tiene un valor de 7 puntos. Vale casi el doble de la prueba, entonces a no perder eso, ¿ya? Sí, Y aprovechar asomando por aquí, haciendo buenos trabajos. En fin, el punto es, mi estimada Emily, que me digas qué pasa con la viscosidad de los líquidos cuando aumenta la presión. Cuando aumenta la presión, bueno, me acuerdo que con la densidad, cuando aumentaba la presión en los líquidos, no cambiaba. Entonces, haciendo la relación aquí, no cambiaría la viscosidad. Solo si es que aumenta a 10 atmósferas, era. Ya, ok, correcto, pero ¿por qué? Em, ¿Cómo es esa palabra? Te dije Son... correcto, verás, pero ¿por qué? Ya, incompresible quieres Eso, decir. ¿Y eso, eso eso. qué?
¿Y eso cómo afecta a la viscosidad? ¿Qué tiene que ver la compresibilidad con la viscosidad? En la densidad me queda claro que si yo ya no tengo espacios a donde aglutinar las moléculas, el volumen no disminuye. Eso en la densidad me queda claro. Pero con la viscosidad, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene con la viscosidad eso? Porque en los líquidos, ¿qué digo? Sí, en los líquidos con la viscosidad, sus fuerzas están más apegadas, las fuerzas. Pero no dices que Entonces, ya no tienen a dónde pegarse. a ver, ya me confundí. Pues, déjame ver. ¿Quién le ayuda? Está en buen camino, pero le estoy confundiendo deliberadamente, ¿no es cierto? Está en buen camino. ¿Quién le ayuda? Carla Nayeli, tu tocaya. Casi tocaya porque ella es con Y. Carla Nayeli se suele poner un poco nerviosa cuando le toca intervenir. Vamos a ver cómo le va el día de hoy. Su cámara. Empecemos porque actives tu cámara. Activa tu cámara. Ya actives tu cámara. Ya actives tu cámara, por favor. Ya la activé. Sí, se me ve, ya la tengo activada. Sí, eso no es el activar una cámara no es una opción, Carla. Es obligatorio. ¿De acuerdo? Y claro, estás aquí ante todo el público, pero cuando estemos en clases en vivo vas a estar en serio delante de todos. No vas a decirles no me vean, ¿no es cierto? No me vas a decir tápese los ojos, profe, para darle la respuesta, ¿no es cierto? Sí. Dele, Ya, a ver. cuente. Yo entiendo que en este caso la presión no afecta a la viscosidad, ya que la presión solo afectaría en los gases, porque en los gases tenemos las moléculas que están abiertas, o sea, que están dispersas. Entonces, lo que hace la presión es juntarlas, compactarlas. Y en este caso no afectaría la presión, ya que en un líquido ya se encuentran juntas. Bueno, yo entiendo cómo es, algo así. Es correcto. A la larga, la viscosidad deriva de la interacción de las capas de las moléculas. En otras palabras, imagínense si ustedes están ya en un aula llena y tienen que salir por una puerta. Un montón de gente de pie tienen que salir por una puerta. Ya no hay espacio para nadie más. La viscosidad representa ese esfuerzo que ustedes hacen para salir por la puerta, ¿sí? Y si ya no puede entrar más gente por más que traten, ese esfuerzo sigue siendo el mismo, es exactamente el mismo concepto. En otras palabras, la interacción, las fricciones entre moléculas, fricción o interacción de la cual resulta la viscosidad, no puede aumentar porque ya no hay hacia dónde generar interacción entre las moléculas. Lo que dijeron las dos Nayelis, Nayeli y Nayeli es correcto. Si tomo lo de las dos, sale la respuesta adecuada, es correcto. Y claro, lo que me dijo Emily Nayeli es verdad. Este efecto es similar con el tema de la densidad. Nos referimos a que a partir de 10 atmósferas se puede ya evidenciar un efecto de aumento de la viscosidad. ¿Por qué? Porque hay un efecto de compresión adicional que hace que la resistencia a fluir aumente. Entonces, viscosidad permanece constante si aumenta T. Atmósferas. ¿No es cierto? Facilito. Cuando yo estudiaba esto siempre me confundía con el tema que sabían decir. ¿Qué significa que aumente la viscosidad? ¿Que vaya más rápido o que vaya más lento? Que el fluido vaya más lento implica que aumenta la viscosidad. Cuando los fluidos fluyen más rápido, la viscosidad disminuye, ¿sí? Entonces, ahí se entiende lo que estamos describiendo, ¿no? ¿Vanessa? Sí, que nada más para decirle que puso T en vez de P, en esa parte de ahí. Te agradezco. Ok, continuemos, por favor, y vamos a ir a los gases, ¿no es cierto? Nayeli, ¿ves que sí te salió? ¿Estás por ahí? Dame un número, por favor. Sí, el 22. Gracias. Carla Nayeli Cadena. ¿Me diste tu número? Dame otro número, ¿ya? Sí, el 12. Andrés Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas, profe. ¿Cómo te va? Ya pues, hagamos lo mismo con los gases. Elige presión o temperatura. Temperatura. Hágale. Igual para la viscosidad para los gases, ¿no? Sí, pues hombre, ¿de qué otra Sí, cosa estamos igual hablando? iría a disminuir porque si la temperatura aumenta, habría menos fuerzas intermoleculares y la viscosidad disminuiría. Ok. Acabo de hacer un razonamiento porque me dice que hay menos fuerzas intermoleculares y la viscosidad disminuye. Muy buen razonamiento en la densidad. ¿Quién quiere aportar lo suyo en este razonamiento? Su compañero dijo la viscosidad disminuye cuando aumenta la temperatura. A ver. Basta recordar qué es la temperatura. No les estoy pidiendo de nuevo, pero yo creo que pudiéramos hablar algo más en relación con esto. ¿Alguien más, por favor? O sea que todos están de acuerdo con que la viscosidad de los gases disminuye si aumenta la temperatura. Yo no. Muy sencillo. La temperatura es una medida indirecta de la energía cinética. Quiere decir que cuando aumenta la temperatura, adentro las moléculas tienen más energía cinética, se están moviendo más. Y nuevamente vamos a este ejemplo. Si ustedes están dentro de un cuarto y tienen que salir por una puerta pequeña, se golpean y se maltratan menos si salen despacio, ¿sí o no? Pero si salen rapidísimo, ustedes están corriendo, se van a golpear. ¿Sí se dan cuenta? La viscosidad con el aumento de la temperatura en los gases aumenta, porque un mayor contenido de energía implica una mayor cantidad de interacciones entre las moléculas. Y esas interacciones, una vez más, son las responsables de la propiedad de los fluidos a fluir. Así que, dicho lo cual, al aumentar la temperatura, mis estimados guaguas, la viscosidad aumenta y cambió el tema de los gases, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? ¿Ya? Y con ese mismo razonamiento, ¿quién quiere hablarme del cambio de viscosidad de los gases con la presión? Por favor. Nadie. Nadie. ¿Alguien que intente, por favor? Yo ya hice con la temperatura, no les toca. Anthony, buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien. Diría que la viscosidad también aumenta, si aumenta la presión, porque la presión compacta más el gas y por lo tanto van a estar más apegados y va a haber más fricción entre las moléculas. Entonces de acuerdo, tienden a fluir menos. Completamente de acuerdo. Sencillito, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Sin embargo, mis queridos jóvenes, todo lo que acabamos de razonar tiene una trampita. Les decía que todo lo que acabamos de razonar tiene una pequeña trampa. Y esa trampa es que todo esto es válido para fluidos newtonianos. Newtonianos los fluidos. A ver, vamos por aquí. Suena bastante sencillo, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros podría decir, caramba, algo de Newton, ¿no? Porque Newton andaba metido en todo. Y claro, la primera aproximación al concepto de fluido newtoniano es decirles, un fluido newtoniano es aquel que obedece a la ley de Newton de la viscosidad. Sí, es verdad. Esa es la primera forma de entenderlo, pero no nos dice mucho, ¿no? Mejor con las consecuencias, con la práctica habitual para entenderlo.
¿Alguno de ustedes, cualquiera de ustedes, jugando con cuchillos, navajas o lo que sea, alguna vez se ha cortado la gotita de sobre el escritorio? Pongamos y pensemos, ¿ya? Una gota así medio interesante como para que se visualice. La temperatura del cuarto está constante, es constante, la temperatura no cambia. ¿Qué me dice qué pasa con esa gota de sangre? Ahí, en el cuarto. Nadie en su vida se ha cortado y ha visto qué pasa con la sangre, por Dios. ¡Yulisa! Yulisa. ¿Me escucha el resto, por favor? Ya apareció, Ya. creo. Perdón, no he activado el micrófono. Ajá. Como la temperatura es constante, en sí la gota de sangre se va a demorar en secarse. ¿Se seca? Sí, pero después de mucho tiempo. Ok, lo que nosotros llamamos secar, ¿realmente es secado? ¿Qué dicen guaguas? El resto. ¿Se seca? Recuerden que secarse es perder la humedad, ¿no? ¿Eso es lo que le pasa? ¿Qué dice? Yulisa me dio su criterio, me dijo después de algún tiempo se seca. Ok. Vanessa, ¿se seca? Yo diría que no, más bien lo que pasa cuando se derrama una gota de sangre y si la temperatura del cuarto es constante es que se mantiene con esa viscosidad. O sea, se mantiene la gota. ¿Siempre? Cuando la temperatura es constante. O sea, ¿siempre va a mantenerse con la misma viscosidad? Anthony, yo he visto otra cosa, ¿no? Anthony. En el cuerpo hay una mayor temperatura y al salir del cuerpo disminuye la temperatura. Entonces, un tiempo sí se demora en... Pero una vez que ya llega a la temperatura del cuarto, ¿no? Porque lo que te estoy diciendo es ya fuera de ti. Ya llega a la temperatura del cuarto, ¿y qué le pasa? O sea, con el tiempo se llega a endurar, pasa a ser sólida. Ok. No sé. Por supuesto, lo que tú quieres decir es que se coaguló. Coaguló, ¿no es cierto? Claro, entre el que depositamos la gota de sangre sobre el escritorio y lo que ustedes dicen se seca o se vuelve duro, hay todo un proceso, nunca se han fijado. Y durante todo ese proceso espesa cada vez más. La sangre, como salió del cuerpo, minutos después, es más espesa, más espesa, más espesa, hasta que termina adquiriendo un comportamiento sólido. Ese efecto no se debe a la temperatura, jóvenes. Por eso les dije claramente, a la temperatura constante, ¿sí? Ese efecto se debe a otra cosa. ¿En qué otra sustancia han visto algo parecido? Coagula, coagular. Marcel. Buenas, ingeniero. Otro así que se pueda secar, ¿no es el pegamento? El pegamento. Bueno, el pegamento tiene una particularidad, pero en términos generales sí. Lo que pasa es que ese sí pierde por evaporación, porque tiene solventes, ¿no? Entonces, ese se seca por dos cosas. Por el efecto que estamos analizando y también porque pierde solventes. Pero otro ejemplo más. Coagular. Cuajar. Cuajar. Brian Alexander. Inge, buenas tardes. ¿Podría ser la mayonesa? Podría ser, dime tú. Podría serlo. Sí, es que una vez compré una salchipapa y bueno, y ya en mi casa habían hecho otra y bueno, me olvidé de la que había comprado y después de un tiempo, o sea, bueno, al día siguiente vi que estaba, o sea, la mayonesa estaba ahí, como cuando se coagula la sangre, sí, por eso Es correcto. digo. No, sí, es correcto. Lo que te dije al comienzo es que te olvides de podría ser. Suelta tus afirmaciones con seguridad. Y sí, la mayonesa es un buen ejemplo. Coagular, cuajar,
cuajar. ¿Algún otro ejemplo? ¿En serio? ¿Ninguno? ¿En serio? Alejandro, Sebastián. La gelatina sería uno, ¿no? ¿Sería o es? Bueno, es. Es, hombre. Y sí, pues la gelatina es el ejemplo que está más a la mano de esto. Yo quiero que caigan en cuenta de una cosa y diferencien. La gelatina no coagula porque se enfría. ¿Sí? La gelatina coagula porque es un fluido no newtoniano. Igual que la sangre, igual que la mayonesa. Un fluido no newtoniano es un fluido que por cualquier circunstancia no tiene una viscosidad constante. ¿Sí? Nosotros nos ponemos técnicos, o mejor dicho, la viscosidad no permanece constante en función de diferentes variables, principalmente el tiempo. Si nos ponemos técnicos, la ley de Newton es esta, de la viscosidad. El esfuerzo cortante de y en dirección a x es igual al coeficiente de viscosidad por el gradiente negativo de la velocidad con respecto a la distancia. ¿Qué también diría? Solo lo repito de nuevo de manera anecdótica. El esfuerzo cortante del y en dirección de x es igual al negativo de la viscosidad por el gradiente de velocidad con respecto a la distancia. Dicho en cristiano, esto van a estudiar en fenómenos de transporte. Solo quería presentárselos para que entiendan. ¿Sí? Fíjense una cosa, mis queridos jóvenes. Variable de respuesta, o sea, y. Y acá que tenemos una derivada, y la viscosidad está aquí afuera, como un valor constante. Existen fluidos que responden a otros modelos matemáticos en los que la viscosidad está aquí adentro de alguna manera. Y es función de ese gradiente, pero los fluidos que obedecen a esta ecuación en particular, desarrollada por Newton, se les conoce como fluidos newtonianos. El fluido newtoniano tiene viscosidad constante a lo largo del tiempo o ante los cambios de esfuerzo cortante. ¿Quién me dice un fluido newtoniano? Una gota de agua sobre el escritorio, regresan 2 horas después. ¿Qué le ha pasado respecto a su... ¿Es más espesa? No. El agua es un clásico fluido newtoniano. El agua es una belleza, ¿no? Si ustedes creen en el tema, en el diseño del mundo en el que viven, pensar en el agua como la sustancia modelo de todo es genial. Viscosidad 1, capacidad calorífica 1, densidad 1, ¿sí? Newtoniano, es una maravilla el agua, ¿sí? Pero bueno, ¿qué otro? A ver, ¿qué otro fluido se les ocurre cuya viscosidad no cambia en función del tiempo? En otras palabras, ¿qué otro fluido se les ocurre que no cuaja, por ejemplo? Tengo 2 manos alzadas. Primero voy con Jocelyn, luego con Carol y de ahí con Alejandro. Jocelyn. Sí, Inge, buenas tardes. La glicerina. La glicerina. Más bien la glicerina, su viscosidad es alta, pero no cambia si tú le dejas a la misma temperatura. Pedí ejemplo de newtoniano, ¿no? Entonces, perdona, me confundí yo. Es correcto tu ejemplo. Sí, está bien. Correcto, la glicerina, aunque tiene alta viscosidad, no confundirán un fluido de alta viscosidad con no newtoniano, ¿no? El hecho de que tenga alta viscosidad no quiere decir que esa viscosidad cambie en el tiempo. La viscosidad de la glicerina no cambia con el tiempo. Es correcto tu ejemplo. Carol, primero. Inge, buenas tardes. La gasolina. Correcto, la gasolina. Muy bien, está correcto, ¿no es cierto? Vamos viendo. Alejandro, estabas luego Analía, luego Vanessa. ¿El aceite? Yo te diría, depende cuál. El de girasol. Ok, ya listo. El de girasol. Correcto. Porque no sé si ustedes se han fijado, pero si hay aceites que aunque les mantengas la temperatura constante, como que se espesa.
y a la larga terminan precipitando como grasa, ¿sí se ha fijado? Pero hay otros aceites, todo depende del nivel de refinamiento y del tipo de aceite también, ¿de acuerdo? Pero el ejemplo de Alejandro está correcto. Girasol, oliva, está muy bien. Analía, su ejemplo, por favor. El etanol. Correcto, el etanol. ¿Y Vanessa? Iba a decir igual el etanol. Ya, pues dígame metanol entonces, ¿no es cierto? Ya. Metanol. ¿Ok? Fíjense ustedes una cosa. Quiero más ejemplos de no newtonianos ahora. Quiero más ejemplos de no newtonianos. Alejandro. El gel antibacterial. De cajón, correcto. ¿Sí? De cajón. ¿Sí? El gel antibacterial, una vez que ustedes le sacan del frasco, sufre un proceso donde se va espesando a la intemperie, ¿no? Y no es porque se evapore el alcohol, es porque es no newtoniano, no es lo mismo. Randy, gracias por hacerme acuerdo. Randy. Podría ser, bueno, es la pasta dental que se seca cuando está fuera de su envase. La pasta dental es un fluido y sí es no newtoniano, tienes toda la razón. Correcto, es un ejemplo interesante, no me lo habían dado antes y está bonito, porque la pasta dental no es un sólido, es un fluido, ¿no? ¿Y se fijan? Catherine Alexander. Inge, ¿es el asfalto? Un típico ejemplo de fluido no newtoniano, correcto. El asfalto, ¿sí? El asfalto endurece a temperatura constante, no porque se enfría, endurece porque es no newtoniano, su viscosidad va cambiando. Y bueno, tengo algunas manos más por ahí. Bueno, a ver, Clarence, es que cuando levantan la mano aquellos que no saben levantar, hasta yo me emociono, ¿no es cierto? A ver, Clarence. ¿Cómo está, Jim? Un ejemplo sería el protector solar. ¿Sería o es? Perdón, el protector solar. Ya, ok. Marcos, es correcto. No voy a comentar todos porque ya quiero terminar esta parte. Marcos. Puede ser el mulgatol. El mulgatol. Ajá. Estás tomando mulgatol, hijo. Que es un ejemplo tan... Es un ejemplo tan específico que no se me hubiese venido a la cabeza, pero bien. Carla, ¿por qué bajaste la mano? Tenías tu mano alzada. Es correcto también, ¿no? Carla Nayeli Sí, ya no quiere. Y yo iba a preguntarle otra cosa, pero... Ok, déjeme terminar esto y me preguntas con confianza, ¿ya? Gracias. Ahora sí, observen los ejemplos que me dieron de newtonianos y de no newtonianos. ¿Qué características en común tienen los dos grupos? ¿Qué característica en común tienen los dos grupos? Para que entendamos cuándo en general se puede clasificar un fluido como newtoniano y a otro como no newtoniano. A ver, analicemos. ¿Qué característica en común pueden tener ambos grupos como para que digamos es newtoniano o no newtoniano? A ver, analicemos eso. Y mientras lo analizan, pues por aquello del timing, voy a tomar lista ahorita, ¿no es cierto? Es un buen momento porque con ese análisis nos tenemos que ir de pausa. Así que arrancamos. Muy buenas tardes, Doménica Estefanía. Paralelo 1, ¿verdad? Yo sí estoy bien. Doménica Estefanía. Hoy no ha venido. Martín Alejandro. Ya no viene. Henry Alexis. Yo pensé que estaba con buena asistencia. Vean, 3 faltas. William Steven. Stephanie Carolina. Presente. Clarence David. Presente, Jim. Carol Catherine. Presente, Inge. Vanessa Montserrat. Presente. Brian Alexander. Presente. Karina Janet. Presente. Marcos Josué. Presente. Jocelyn Vanessa. Presente. Silvia Carolina. Presente. José David. Lenin Ariel. Presente, Inge. Alejandro Sebastián.
¿Cuál de los Pacheco, dos? Pacheco. Presente, Jem. Alejandro Sebastián, Karina Alexandra Aguayo. Inge dijo Caterina o Karina. Eres Caterina, leí mal, disculpa. Caterina Alexandra. Presente. Dayana Damaris. Presente. Alejandro Sebastián Angulo. Presente. Matius Iván. Presente, Inge. Amanda Micel. Aileen Tatiana. Presente, Jem. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Eliana. Analia del Pilar. Presente. Emily Nayeli. Presente. Carla Nayeli. Presente, Inge. Luis Claudio. Ahora se ha faltado por otra cosa, no creo que se haya quedado dormido hasta esta hora. Andrés Sebastián. Presente. Víctor Andrés. Presente. Yulisa Elizabeth. Presente. Randy Ariel. Presente. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Presente. Prende tu cámara, Lisbeth, por favor. Ahorita, ten la bondad. Sí está prendida, Inge. Mil disculpas si es que está prendida. Revisa. Desactiva y vuelve a activar. Emily Paola. Presente. Lisbeth Noemí. Presente. Yadira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente. Miriam Paola. Presente. Kevin Sebastián. Presente, Jem. ¿Dónde andas, hijo? En el trabajo. En carrera de buses parece que estás. Priscila Micaela. Presente, Inge. Gisela Lisette. Presente, Inge. Denise Alexis. Ajá, cierto. Marco Efraín. Presente. Anthony Ricardo. Presente. Y Marcel Omar. Presente. Alguien que se me haya pasado, no se le abrió el micrófono. A ver. Nadie, listo. Entonces, ahora sí. Cuéntenmelo todo. ¿Qué encontraron en común en cada uno de los dos grupos? ¿Quién me dice? Ok. Tengo dos manos. ¿Me permites, Alejandro? Carla Nayeli, ¿ya? Carla, cuénteme, ¿qué tiene usted? ¿Qué concluyó? Ya, a ver, lo que yo entendí es que el fluido newtoniano tiene características de un líquido y el fluido no newtoniano también tiene características de un líquido, pero también de un sólido. Lo que yo entendí. Ya. Bueno, un fluido, a ver, una característica así. Ya, bueno, es una acotación interesante. Vas a ver que algo hay de lo que me acabas de decir. Yulisa, Elizabeth, cuéntamelo todo. ¿Qué tienes? ¿Qué encontraste tú? Que los fluidos newtonianos normalmente varían cuando son sometidos a cambios de temperatura. Sí, ¿no es cierto? Y los otros no varían, pero, o sea, lo que yo estaba tratando de preguntar es, ¿qué hace que unos varíen su viscosidad con la temperatura y otros no lo hagan? Alejandro, ¿qué tienes? Gracias, Yulisa. O sea, ya le estaba viendo que ambos poseen una tensión superficial que depende de de la viscosidad. Ok. ¿Algo más? Carol Catherine. La relación de la velocidad. No, porque ahí no sé de dónde sacaste una relación de velocidad, Carol. ¿De dónde? Cuéntame, a ver. Es que la relación, por ejemplo, en los, como nos estaba diciendo, en los no newtonianos es independiente, pero para los newtonianos me supongo que es dependiente por los factores que nos mencionó antes. Por eso lo estaba diciendo. Agua. Gracias, Carol. Agua, alcohol, gasolina. Sustancias
glicerina, ácido nítrico, ácido sulfúrico, mercurio. Son sustancias puras o mezclas simples de bajos pesos moleculares. Salsa de tomate, leche, gelatina, sangre, lodos de perforación, pasta dental. Son mezclas complejas formadas por compuestos de alto peso molecular. Eso suele ser lo que permite predecir si un fluido es newtoniano o no newtoniano. ¿De acuerdo? Los fluidos newtonianos generalmente son fluidos mezclas simples de bajo peso molecular. Los no newtonianos son mezclas complejas de altos pesos moleculares. ¿De acuerdo? Sí. Estaba buscando esa respuesta por ahí a ver si alguien lo encontró, pero ya nada. Dicho lo cual, nos vamos a la pausa. 5 de pausa y volvemos.
Volvamos, por favor. Volvamos, tengan la bondad. Volvamos, por favor. Empecemos nuevamente. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Tengan la bondad. Ubíquense en que continuamos, por favor. ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahí. Estoy compartiendo la pantalla completamente. Dejé de hacerlo, voy a volver a hacerlo. Ya, ahora sí. Confírmenme, por favor. ¿Están viendo la pantalla que yo veo? ¿Están viendo una pantalla negra? ¿Están viendo un video ahorita, verdad? Sí. ¿Sí? Listo. Ok. ¿Qué vieron? ¿Qué acaban de ver? A ver. ¿Qué es lo que quise demostrar con este video, mis queridos guaguas? Es muy bonito, ¿no? Es súper bonito. Alejandro, te agradezco. O sea, con el video yo entendí que los fluidos no newtonianos tienen una alta tensión superficial. Ok, listo. ¿Tienes algo con la tensión superficial tú? Ok, Sí. ¿no es cierto? Algo más, por favor. Lo que Alejandro está interpretando como tensión superficial no es tensión superficial. Yo dije que los fluidos no newtonianos son aquellos que cambian su viscosidad por el tiempo o por otras variables, dije, ¿no es cierto? Marcel, ¿qué observaste tú? Gisela luego, Marcos luego. Sí, a pesar de eso, o sea, también estuve viendo que muchas personas tuvieron que moverse de una manera muy rápida para que no se vean atrapados también por el fluido no newtoniano. No, perdón, no newtoniano. Y además de eso también... Es una observación súper importante la primera que acabas de hacer. La siguiente. Sí, y otra es que por alguna razón esta tiende ¿cómo es? A pegarse más al cuerpo humano a diferencia de otros fluidos. Es que es como un pegamento. Ya, ok, ya te explico qué es. Gisela, ¿qué observa? ¿Qué más puedes aportar? ¿Qué más encontraste tú? Buenas tardes, Cintia. Lo que pude observar es que cuando se le ejerce cierta presión, como caminar, ¿no? Se podía comportar como un sólido. Si mal recuerdo, creo que es de la maicena, que se hace con eso. Es un ejemplo que me dieron en el colegio. Correcto. Sí.
No es el único. Si ustedes ven The Big Bang Theory, algunos han visto la serie, en las primeras temporadas ellos juegan con este fluido también. Marcos, lo que dijo Giselle es correcto. Ella ya ha tenido experiencia con este fluido que le dicen Oobleck. Después hablamos de qué es, aunque Gisela ya lo dijo. Marcos, ¿qué más viste tú? Bueno, yo pienso que este fenómeno pasa porque tiene un elevado peso molecular y una alta densidad. Bueno, la densidad es engañosa. La densidad no tiene que ver con la viscosidad dinámica directamente. Pero el peso molecular te acepto. Como bien dijo Gisela, es maicena. Alguien me va a decir luego qué es la maicena. Aileen. Lo que yo vi en el video es que, pues, que ese fluido no newtoniano no tiene una viscosidad definida y que, pues, como dijo Gisela, dependía de la presión que se le ejercía. Ok, correcto. Y vamos hacia allá. Vean la ley de Newton nuevamente. Esta es la forma, esta ecuación es un poco más, es un caso específico de todos los que se hablan de viscosidad. Pero lo importante es entender que este de aquí, que yo les dije que se llama esfuerzo cortante o esfuerzo de corte, es una forma de presión. No les dije que es exactamente igual a una presión. Es una forma de presión. Los fluidos como que los que acabamos de ver, ¿sí? Entre paréntesis, la forma en que se le conoce en el mundo de la farándula es Oobleck. Aunque Gisela ya nos dijo muy bien, el Oobleck no es más que agua con maicena. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tienen una cosa. La viscosidad disminuye cuando aumenta el esfuerzo cortante. Pensemos en este momento en el esfuerzo cortante como presión nomás, ¿sí? Cuando ustedes estudien fenómenos van a ver esto con más detalle. Si se fijaron que cuando las personas corrían sobre ella, Marcel hizo el apunte adecuado, pasaban rapidísimo. Apenas ejercían presión, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? La viscosidad permanecía alta. Pero cuando ellos pisaban más duro, o sea, se quedaban más tiempo, el esfuerzo de corte aumentaba y la viscosidad disminuía y se empezaban a hundir. La viscosidad cambia casi instantáneamente. ¿No es cierto? Es cuestión de un ratito nomás y ya se quedaban atrapados, ¿verdad? Fíjense ustedes, diferentes tipos de fluidos no newtonianos. En particular, mis queridos jóvenes, este tipo de fluidos que acabamos de ver se llaman pseudoplásticos. Es un tipo de no newtoniano llamado pseudoplástico. ¿De acuerdo? Hay otros, ¿sí? Ustedes van a estudiar esto en fenómenos de transporte. No sé si ustedes se dan cuenta lo mucho que tiene que ver con la deformación esto. ¿Sí? Mis queridos jóvenes, cuando ustedes sean más grandes, muchos de ustedes van a estudiar algo que se llama reología. Es básicamente el estudio de la deformación. Y están viendo ustedes que la deformación tiene mucho que ver con la viscosidad. ¿De acuerdo? Les invito a buscar más Oobleck. Es un caso típico que cubren un parlante con un film de plástico y ponen ahí el Oobleck y abren los bajos de un sonido. Y el Oobleck cambia la viscosidad en función solo de la presión que ejerce el sonido, ¿verdad? Observa, buscarán. Hay mucho video de esto. Ok, dicho lo cual, avancemos porque sí tenemos bastante que conversar. Me gusta mucho ese video, lo encontré hace algún tiempo. Y aunque hay muchos de estos, me gusta lo que es un video comercial, ¿no? Le da mucha vida. Es muy bonito, es muy divertido, me gusta bastante. Avancemos. Medición de la viscosidad, entonces, es de lo que tenemos que hablar en este momento, ¿no es cierto? Y pues de esto ya hicieron una tarea extensa, ¿verdad? Extensa. Sean francos conmigo. Si ahorita les pregunto de esos videos, ¿me van a dar respuestas? ¿No?
Necesito que ingresen de nuevo a la tarea y vean los 3 primeros en este momento, por favor. Los 3 primeros. Aquí estoy, no me voy a ningún lado. Cualquier cosita, la manito alzada nomás.
Levanten la mano quienes todavía no concluyen, por favor. Ok, unos minutos más. Sigan, por favor. ¿Listos? Ok, avancemos, por favor. ¿Alguien falta o ya? Veo que ya. Ok, avancemos con esto, por favor. Hablemos primero del viscosímetro de Oswald, ¿no es cierto? Gisela, regálame un numerito, por favor. El 20. Dame otro número, por favor. El 10. Ok, Clarence. Buenos días. Buenas tardes, Clarence. ¿Cómo estás, Jim? Cuénteme, descríbame cómo mide la viscosidad del viscosímetro de Oswald. ¿En qué consiste el viscosímetro de Oswald? A ver, rapidito. Ya el viscosímetro de Oswald, o más o menos le pude entender, es que constituye como una forma de U. Entonces pasa ¿cómo es? Pasa del líquido en la parte A y en la parte B. Y se calcula ay, más o menos por... ¿Y entre la parte A y la parte B qué hay? Hay como unas cavidades, si no estoy mal. ¿Qué más me puedes decir? Está muy pobre la descripción. Algo más. ¿Qué característica tiene el tubo? ¿Qué diámetro tiene qué diámetro interno tiene el tubo? ¿Alguien que le ayude? ¿Qué diámetro exactamente? No me interesa, ¿no? Nadie me va a decir el valor exacto, pero algo más tenemos que hablar, pues. ¿Alguien? Yulisa, cuéntame. Claro,
La diferencia es que, por ejemplo, por el tubo por donde se ingresa el fluido a medir la viscosidad es mucho más ancho que al momento que sube, donde el diámetro del tubo es mucho más pequeño. ¿Por qué será pequeñito el diámetro, Julissa? ¿Tienes alguna idea o pedimos ayuda a alguno de tus compañeros? ¿Por qué será que el diámetro tiene que ser tan pequeño en esa parte? La verdad sí lo pensé y llegué a la conclusión de que es para que el fluido, por ejemplo, como se almacena más en la parte de abajo, entonces gracias a la gravedad, perdón, es más fácil que suba con el empuje del mismo. Esa razón operativa es interesante, pero no es la razón técnica que estoy buscando. Alejandro, ¿a qué se deberá? ¿Por qué el diámetro tiene que ser pequeño en esa sección de la que habla Julissa? O sea, es para que el fluido suba por la capilaridad de este. Capilaridad, tensión superficial, pero sí, pero no en este caso. ¿Sí se acuerdan qué dijimos que era la viscosidad? Bla, 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 bla. A ver, Anthony, tienes la mano alzada. Ya, es el diámetro más pequeño porque sí le afecta menos la presión. No. ¿Cómo se define la viscosidad? Recuerden cómo la definimos y de todo el bla, 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 al último yo puse una frasecita en la que hice mucho énfasis. Y me demoré y vieron videos al respecto. Vanessa. No sé si esté bien esa parte, es para que el tipo de flujo sea laminar. ¿Tú qué dices? ¿Estarás bien? Yo creo que sí. O sea, le Claro encuentro... que está bien. Es correcto. Es correcto. Recuerden que les dije yo, la viscosidad tiene que determinarse en flujo laminar. Y la única forma de asegurar con este viscosímetro flujo laminar es disminuyendo el diámetro. Si no me creen, regresen a ver la fórmula del número de Reynolds nomás. ¿No es cierto? El diámetro va arriba. En el numerador, el Reynolds es proporcional al diámetro. Y mientras más pequeño sea el diámetro, pues más pequeño va a ser el Reynolds, lo que quiere decir flujo laminar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es por eso. Ahora sí, ¿cómo mide un viscosímetro de Oswald el trabajo? ¿Cómo hace el trabajo? El viscosímetro de Oswald es un viscosímetro o un medidor de viscosidad por comparación. No hace medición directa. Hace comparación. Un viscosímetro de Oswald compara la viscosidad de los dos fluidos mediante la relación con la densidad y el tiempo. En otras palabras, yo tengo un fluido de referencia, generalmente agua, y el fluido al que le quiero determinar la viscosidad. La ecuación mediante la cual un viscosímetro de Oswald trabaja es muy sencilla. Observemos con atención la ecuación de arriba primero, después les explico la de abajo. Fíjense ustedes, μ1 sobre μ2 es igual a ρ1 T1 sobre ρ2 T2, donde T son los tiempos en que el fluido desciende entre la marca A y B. La marca A antes de un bulbo, la marca B después del bulbo, ¿no es cierto? Así era, ¿no? Así era la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Yo mido la viscosidad de la sustancia yo mido el tiempo de la sustancia de referencia del agua, y como yo ya conozco la viscosidad y la densidad del agua por tablas, también mido el tiempo de la sustancia que me interesa y despejo la viscosidad que me falta. Del agua, si yo uso el agua como referencia, pues la viscosidad y la densidad están en el Perry y bibliografía similar, ¿verdad? Y solo tengo que despejarla del fluido en cuestión. Ahora yo quiero que caigan en cuenta una cosa en relación con esta ecuación. Fíjense ustedes. Digamos que uno es el fluido de interés y 2 es el fluido de referencia. En el ejemplo que estamos poniendo estamos diciendo que 2 es el agua, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, si es el mismo viscosímetro a la misma temperatura, este valor siempre, no de ganas de tacho, vayan a pensar que estoy anulando, este valor siempre es constante, μ2 siempre va a ser constante, la densidad 2 siempre va a ser constante, y el tiempo 2 en promedio siempre va a ser constante, por lo que yo le despejo y le mando para el otro lado,
Cada uno es igual a la constante del viscosímetro por la densidad y por el tiempo. Cuando ustedes usan uno de estos, en realidad en la práctica les dicen, tome, mueva, mida, la constante del viscosímetro es tanto, viene en el manual del equipo de hecho. Pero la constante del viscosímetro, como ustedes pueden ver, es igual a μ2 sobre ρ2 T2, ¿no? O sea, viscosidad del agua sobre densidad del agua y tiempo que se desplaza o que toma el agua en desplazarse. De esta manera yo puedo encontrar la viscosidad como función del tiempo, pero no directamente, por comparación. Siempre por comparación. No existe medición directa de la viscosidad con este equipo. Pensemos en eso. Este problemita de medición de viscosidad. Y la pregunta que quiero hacer al respecto es esta, muy sencilla. ¿Listo? Nunca voy a dejar de recomendarles que tomen nota a mano. ¿Sí? Es cuestión de ustedes. Es una recomendación, mamá, ¿no? Ok, Clarence, regáleme un número, por favor. Claro, Jen, el 38. Creo que no llegamos a 38, así que denme otro número, por favor. El 31. Ok. Kevin Sebastián León. ¿Qué más, Kevin? Buenas tardes. Buenas tardes, Jem. Buenas, buenas. Ok, cuéntame. ¿Cómo sé que el flujo de un fluido está en estado turbulento? La verdad no me acuerdo, Jem. ¿Cómo llegaste a la prueba sin saber eso? Deme un número. El 12. Sebastián Campoverde, creo que ya estuviste por aquí, ¿o es mi idea? Buenas, profe, sí. Ok, voy yo entonces ya a ver personas que no han asomado por aquí, por ejemplo, Dayana Damaris, buenas tardes. Buenas tardes, bien, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, Dayana. Usted siempre está enojada. Muy seria. Dayana, no te veo. No, se me fue el internet. No se te fue, sí te estamos oyendo. Todos sabemos que tiene internet menos de ella misma, ¿no es cierto? Y vieron que no es tan seria. Dayana. Inge, ¿me escucha?
Sí, te escucho. Y a ver, dígame. No te Perdón, veo. tengo... No me ve. No te veo. Y ahora. Me sale que Ya. sí tengo prendida. Ok, te voy a dejar sin vista. Ok, escúchame, Dayana, muy rápidamente. ¿Cómo yo sé que un fluido está en turbulento? Que un fluido esté turbulento, dice. Sí, eso dije. Es cuando ay, se me sí sabía. Se te fue, si sabías. De un momento para otro se te fue. Vanessa, cuénteme. Gracias, Dayana. ¿Podríamos identificar un flujo turbulento cuando el número de Reynolds es mayor a 2400? En eso quedamos, ¿no es cierto? Muy bien, Vanessa, te agradezco. Turbulento. Y lo escribí igualito, creo. Así como estoy haciéndolo ahorita. Reynolds mayor a 2400, dijimos, ¿no es cierto? Lo que quiere decir es que yo tengo que asegurarme que el Reynolds al menos sea 2400 para que podamos hablar de que en esa tubería va a haber flujo turbulento. Claramente, me da el diámetro, ¿no? Me da el diámetro. Entonces, si uno recuerda que el Reynolds es igual a dB rho sobre Newton, lo que hay que preguntarnos aquí claramente dice, ¿cuál es la velocidad? Dice, ¿no? Si yo conozco el Reynolds, tengo el diámetro y la velocidad, mis únicas inquietudes son la densidad y la viscosidad. ¿Sí o no? Muy sencillo saber. Bueno, mejor pregunto. Deme un número, Vanessa, por favor. El 25. Gracias. Y está bien. Silvia Carolina, buenas tardes. A 20 minutos de terminar la clase, Silvia Carolina, te tocó. Silvia. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. También te escucho. Y te he visto muy atenta a la clase. Silvia, mi pregunta es esta. La más fácil ya. ¿De dónde sacas la densidad? R. De una, ¿no es cierto? Tengo temperatura, tengo concentración. Listo. Busquen esa densidad. Rapidito. Rapidito. Alguien ya debería tenerla. ¿Mm? ¿Alguien el dato? Rapidito. Alejandro, ¿tu gato se llamaba Gato o estoy equivocado? Ah, mi gata de aquí se llama Eva. Ah, lo que pasa es que alguna vez a alguien le pregunté cómo se llama tu gato y me dijo Gato. Pensé que era tuyo, disculpa. Siempre que veo los gatos me llama la atención. Apuren, apuren rápido la densidad. Que hay que avanzar, guaguas. Y a esto me refiero, vieron que el tiempo que les di si era más que suficiente. Quienes se demoran en el uso de las herramientas son ustedes. Y eso que les di la densidad del cloroformo. Claro que les di en milimoles, ¿no? Pero bueno. Apuren. Rápido, rápido. ¿Qué pasó? Escogió el viernes. Bueno, yo termino este problema con o sin. Pues este problema está dado con o sin terminarlo. Ustedes me dirán. Randy, tabla, página, valor. Es 1.13 mol decímetro cúbico, es la tabla 241 y
La página 200. ¿Seguro? Sí. Tabla 241, sí. ¿Puede darme el nombre de la tabla, mi estimado Randy? Tabla 2-41 del cloruro de hidrógeno cloruro. Pero ¿qué nombre tiene la tabla, te digo? Siempre tienen títulos, ¿no es cierto? Sí, cloruro de hidrógeno. Pero en ¿qué? inglés. Bueno, eso es lo de menos. Creo que estamos equivocados. Stephanie, ¿en qué tabla, qué valor? Stephanie. Buenas tardes. Dije, yo le saqué de ahí mismo, solo que le interpolaricé el valor, porque ahí me está dando igual el... Interpolé nomás se dice, no, no interpolaricé. Eso es polarizar, interpolar nomás, ¿no? Disculpa si le corrijo cuando hable, pero es bueno aprender los términos bien, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿En serio esa es la tabla? Ácido clorhídrico 30% en peso a 60 Fahrenheit. ¿Alguien más? Marcel, ¿qué tienes tú? yo... Perdón, Esteban. Sí, buenas, Inge. O sea, perdón. Yo le tengo de la tabla 2.11 que me salió algo del ácido clorhídrico que está a 3.88 15 grados centígrados a 30% peso. Eso pregunto yo, pues díganme ustedes, fíjense ustedes, hasta ahora no aterrizan en qué tabla mismo usar, ¿no? A ver, Estefan y Carolina, por favor, ¿puedes compartir la tabla? Ya, Inge, lo que pasa es que estoy en el celular, a ver, déjame ver si de aquí puedo. Randy, ¿puedes compartir la tabla, por favor? A ver, alguien con seguridad, vean, no me hagan buscar a mí. Tengan la verdad. Regálenme ese descanso, ¿ya? ¿No me van a dejar descansar eso? Alguien que comparta la tabla. Bueno, se va acabando el problema. Ya les dije, está concluido. Para mí, acabemos o no hoy. ¿De acuerdo? Gracias, Carla. Cloruro de calcio, tabla 241. Unidades de la densidad. Cloruro de calcio, mil disculpas. Cloruro de hidrógeno. Unidades de la densidad. ¿Quién me dice? ¿Dónde están? ¿Dónde veo eso? Gracias, Carla. Y sí, fíjense que Randy, fíjense que Stephanie, me dieron la tabla correcta, pero ¿qué unidades tiene? ¿Eso es densidad absoluta? ¿Es densidad relativa? ¿Qué es? ¿Dónde veo eso? ¿Dónde verifico eso? A ver. ¿Eso es absoluta o relativa? ¿Alguien? ¿Dónde tienen que ver eso? Al inicio de la sección, guaguas. Regresa, por favor, Carla, al inicio de la sección. Al inicio de las tablas de soluciones, densidades, ya. Aquí, es que hay que regresar al inicio de la sección para buscar la densidad en qué unidades está. Me voy a ahorrar el trabajo, guaguas, por Dios, leerán. Eso era densidad absoluta en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Era correcto el dato que me dieron, pero ustedes me dijeron, ¿quién? Creo que me dijo milimoles por decímetro cúbico. Las unidades son el problema. ¿Cuánto sale entonces, Carla? ¿Cuánto mismo ha sido? ¿Puedes darme viendo, por favor? Ponte de nuevo en la tabla. 60 Fahrenheit, 15 grados Celsius, interpolemos, ¿no? Y justo a 30%. Entre 1,1553 y 1,1493 hay que interpolar. Regla de 3 simple, ¿cuánto sale? Miriam Paola, ¿cuánto te salió la interpolación? Me salió 1.1519. Ok, densidad del
HCl, entonces 30% es igual a 1,1519. Si es que alguien me dice está mal interpolado, seguimos. Bajen la manito a las personas que las tienen alzadas. El punto es, para continuar con la explicación de esta parte, mis queridos jóvenes, observen ustedes, tengo dato esto, tengo de dato esto, ya tengo de dato esto. Como la velocidad es lo que busco, me falta encontrar este de aquí, ¿no es cierto? Eso me falta. Y para eso está el viscosímetro de Oswald. Okay. Observen y recuerden la ecuación que les puse hace un momento, ¿no? ¿Sí? La ecuación que les puse hace un momento. Un viscosímetro de Oswald funciona por comparación. Por tanto, lo que yo tengo que aplicar para encontrar esa viscosidad, que es la que me falta, es esto, ¿no? Fluido 1, ácido clorhídrico. Fluido 2. Jen, por si acaso no estaba compartiendo la pantalla. Gracias. Ahí cierto es, se me fue. Les decía que para calcular la viscosidad del ácido, lo que tengo que hacer es utilizar la ecuación del viscosímetro de Oswald. Fluido 1, el ácido clorhídrico. Fluido 2, el agua. Observen ustedes que tienen datos para el agua y para el ácido clorhídrico de tiempos, ¿no? Por tanto, saco los promedios de cada uno y luego, para el agua, busco la viscosidad y la densidad a 60 Fahrenheit en las tablas. Tengo el promedio de tiempo para el ácido clorhídrico. Tengo la densidad del ácido clorhídrico y despejo la viscosidad. ¿Verdad que sí? Repito una vez más, los tiempo 1 y tiempo 2 son datos experimentales, ¿cierto? ¿De dónde vienen? De meterse al laboratorio y medir los tiempos que el fluido se demora en desplazarse por el viscosímetro. Como tengo 5 mediciones, saco la media. Tengo los tiempos de esa forma, ¿no es cierto? T1 para el fluido y T2 para el agua. Luego, viscosidad 2, busco en el PR para el agua. Densidad 2, busco en el PR para el agua, aunque este ya se sabe de memoria. Densidad 1, ya tengo, pues de esta. Y despejo la viscosidad, ¿no? Háganle. Rapidito. A ver, ¿cómo andan de memoria? Sí, de memoria, rapidísimo. ¿Cuánto era la densidad del agua a 15 grados Celsius? Nadie todavía se memoriza ese dato. Sí es facilito, ya lo deberían tener en la cabeza. Lo hemos usado tanto. Alejandro, ¿cuántos quedan? 999,079 kilogramos por metro cúbico. Correcto, ¿no es cierto? 9991 le sé poner yo para redondear. ¿Sí? Lo que hay que buscar entonces es la viscosidad del agua a 15 grados Celsius. Tablas, PR, ¿cierto? Y luego despejo, ¿se acabó? Les hice ver los 3 videos, es porque me interesan cosas como estas.
otro problema diferente para los otros viscosímetros de los cuales acabamos de ver los videos. ¿Quién me quiere explicar qué es un viscosímetro de copa? Video 2, rápidamente. Viscosímetro de copa, rapidito. Vanessa, muchas gracias. Gracias, Alejandro, también. El viscosímetro de copa es un instrumento para medir la densidad en el que se tiene que poner un líquido referencial y tapar el orificio y medir el tiempo una vez que destapemos este y se acaba de tomar el tiempo cuando se produzca el primer corte en el líquido. Y se calcula la viscosidad a través de las constantes que rijan según las normas de la copa. Ok, ¿algo que agregar, Carol? Sí, en el video decían que era para fluidos no newtonianos y la boquilla depende de lo que dijo mi compañera. Ok. La Sí. Tercer video, ¿qué es el viscosímetro Seibert en particular? ¿Alguien? El viscosímetro de Seibert en particular. Tercer video, les dije que vean los tres primeros, ¿verdad? Y se supone que ustedes hicieron ya un trabajo de esto. Alejandro. O sea, el viscosímetro de Seibert, lo que yo vi en el video es que tiene un funcionamiento similar al de las copas. Solo que este es un aparato en el cual tiene un termorregulador para medir la viscosidad de los líquidos a una determinada temperatura. Okay. Y tiene dos boquillas dependiendo de la viscosidad del fluido. Era de 1,16 y la otra de 1/8. Y se escogía dependiendo de la viscosidad porque los menos viscosos van en la más chiquita. Ok, y así. Listo. Está correcto. Solo tengo dos preguntas. La primera, Vanessa me dijo que hay que ver el tiempo que se vacía. ¿Qué volumen se tiene que vaciar en el caso del viscosímetro Seibert? ¿Quién me dice? ¿Carol? De 60 mililitros zinc. Correcto. ¿A qué temperatura se mide la viscosidad Seibert? Decía en un rango de 40 a 100 grados centígrados. De 40 a 100 grados centígrados. Bueno, depende, pero sí, la mayor parte estamos de acuerdo. Aunque se puede medir en cualquiera, porque tú puedes ajustar la temperatura del baño termostático. Finalmente, ¿qué es un segundo Seibert Furol y qué es un segundo Seibert universal? ¿Alguien? Alejandro ya lo dijo. No con esos nombres, pero ya lo dijo. No recuerdo si en el video se establece, la verdad, pero Alejandro nos dijo hace un momento que la viscosidad Seibert para el viscosímetro Seibert se manejan dos boquillas, ¿verdad? La una más delgada y la otra más ancha. La más delgada se llama boquilla universal y la más ancha se llama boquilla Furol. La diferencia entonces entre un segundo Seibert Furol y un segundo Seibert universal es la boquilla que utilicé. Ustedes, en el caso del problema que les estoy planteando, tienen medido segundo Seibert universal. ¿No es cierto? Y la pregunta es, ¿y qué hago con esa maravilla para pasar a unidades de viscosidad cinemática y dinámica? Y se las dejo en el fin de semana por si acaso alguien quiera hacerlo, averiguar cómo se hace, y lo conversamos al inicio de la próxima clase y la próxima ya cambiamos de unidad. ¿Preguntas antes de irnos? ¿No? Listo. Mis estimadas y estimados, con las personas que nos veamos en la noche, nos vemos en la noche. 8:10 empezamos, a las 8 estén adentro, por favor. Que les vaya bien. Buen fin de semana. Gracias, Jen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.